Hoy te voy a explicar por qué es tan importante segmentar la red de tu casa o de tu oficina y cómo puedes hacerlo de una forma sencilla. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es segmentar una red, qué riesgos evitamos al hacerlo, diferentes tipos de segmentación que podemos aplicar a la red de nuestro hogar o a la red de la oficina y todo ello cómo aplicarlo de una forma práctica. Si tú crees que esto de segmentar la red es muy complicado, quédate en el vídeo de hoy que vas a ver que es mucho más sencillo de lo que piensas. Empezamos. Vamos a empezar viendo qué diferencia hay entre una red sin segmentar y una red segmentada. En una red sin segmentar, todos los dispositivos están conectados entre sí. El ordenador, el NAS, las bombillas inteligentes, las cámaras de seguridad. Esto significa que si un dispositivo se infecta, podría afectar a todos los demás. En cambio, en una red segmentada, dividimos los dispositivos en diferentes zonas o redes. Una para los equipos principales, otra para la domótica y otra para los invitados. Así, si algo falla en una red, no afecta a las otras. Ahora vamos a ver uno de los principales riesgos si no tenemos la red segmentada. Imagina que una bombilla inteligente es hackeada. Sí, una bombilla se puede hackear. Si no has segmentado tu red, a través de la bombilla podrían acceder a tu NAS, a tu PC o a cualquier otro dispositivo sensible. En cambio, si está en su propia red separada, no podrán salir de esta red y así no podrán acceder a tus dispositivos sensibles. Veamos ahora los diferentes tipos de segmentación que podemos aplicar en casa. Tenemos tres opciones: la red de invitados, a través de VLANs o a través de reglas de acceso por IP. Cada una tiene su nivel de dificultad y seguridad. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico de cómo quedaría una red doméstica segmentada. Por un lado tendríamos una red principal para el PC y el NAS. Después tendríamos una red para dispositivos inteligentes como bombillas, Home Assistant y cámaras. Y finalmente tendríamos una red de invitados para los móviles de las visitas. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Vamos a ver ahora un esquema de cómo quedaría una red de oficina segmentada por departamentos. Primero, el departamento de IT, encargado de la infraestructura principal. Aquí vemos los servidores, los ordenadores de administración y un switch gestionado, que garantizan un tráfico eficiente y seguro entre todos los sistemas críticos. A continuación, el departamento de finanzas, con sus equipos dedicados, PCs conectados al sistema contable. Al estar en su propia VLAN, aislamos datos sensibles de pagos y contabilidad de cualquier otro tráfico de la red. El departamento de recursos humanos dispone de sus propios ordenadores de trabajo. Su segmento separado evita que herramientas de oficina o dispositivos externos interfieran con la gestión de información personal. Por su parte, el departamento de ventas cuenta con puntos de venta y tablets conectadas a su propia red. Esto les permite operar con optimización de ancho de banda y seguridad reforzada, sin exponer el resto de la red a riesgos de dispositivos móviles. Finalmente, hemos añadido una red de invitados para visitas y dispositivos externas. Con esta VLAN, los visitantes pueden navegar por Internet sin acceder a ningún recurso interno de la empresa. Con esta segmentación por departamentos logramos un control granular del tráfico, mayor aislamiento de amenazas y un rendimiento óptimo para cada área de la oficina. Ahora te explico cómo puedes activar una red de invitados en tu router. Normalmente es tan sencillo como entrar en el panel de configuración del router, buscar la opción de red de invitados, que normalmente es muy visible, y aquí le vamos a poner un nombre de red, una contraseña y sobre todo activaremos el aislamiento de la red principal,
Con eso vamos a conseguir que los teléfonos o tablets que se conecten a esta red no puedan entrar a la red principal. Pero si quieres puedes ir un paso más allá y puedes crear VLANs en un switch gestionado. En switches como este que estamos viendo aquí, puedes asignar VLANs a cada puerto. Uno para la red principal, otra para el IoT, otro para invitados y en la oficina pues una para cada departamento. Esto te da un control mucho mayor sobre tu red. Si no puedes crear VLANs, otra opción es usar reglas de acceso por IP. Básicamente lo que haces es decirle al router qué dispositivos pueden comunicarse entre ellos y cuáles no. Por ejemplo, bloquear que una bombilla pueda acceder al NAS. Aquí vemos un ejemplo de red doméstica segmentada. La VLAN 1 sería para la red principal, donde tendríamos los ordenadores, los servidores, por ejemplo. En la VLAN 2 tendríamos la red IoT, o sea, de dispositivos inteligentes. Y después tendríamos la red de invitados en la VLAN 3. Y aquí estamos viendo cómo quedaría una oficina segmentada. Tendríamos la red principal con los servidores y los PCs de administración. Tendríamos una VLAN para finanzas, tendríamos una VLAN para recursos humanos, tendríamos una VLAN para ventas y tendríamos una VLAN para invitados. Así desde un departamento no se podría acceder a los archivos y dispositivos de los otros departamentos. Bueno, pues ya hemos visto qué es segmentar una red y diferentes formas de hacerlo. Yo en tu hogar te recomendaría que como mínimo crees la red de invitados y siempre que venga alguien que es de fuera de tu casa, que si se quiere conectar a la red lo haga a través de la red de invitados. Así vas a estar tranquilo y seguro de que nunca podrá acceder a los dispositivos de tu red. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.